Mi novia y mi mejor amigo me lo robaron todo. Mi casa, mi negocio y mi futuro. Años después, cuando yo estaba en la cima de mi éxito, ellos reaparecieron, en bancarrota y desesperados. Mi nombre es Leo, y esta es la historia de cómo mi vida se quemó hasta los cimientos y cómo es que tuve que aprender a construir una nueva, yo solo y desde las cenizas. Todo se derrumbó un martes gris, sin chiste, de esos que se olvidan. Yo tenía 29 años, una vida que creía perfecta y un futuro que parecía brillante. Volví a casa un día antes de un viaje de trabajo, con ganas de sorprender a Isabela, mi novia desde hace 7 años. Vivíamos juntos en el apartamento 4B, un lugar que habíamos decorado con nuestros sueños y nuestros planes. Tenía en mano un pequeño amuleto de madera que la había comprado en el mercado de artesanos, una tontería que sabía que le gustaría. La sorpresa me la llevé yo. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era un silencio pesado, culpable. Faltaba el olor a café que ella siempre tenía preparado. La chaqueta de Martin estaba tirada en la silla del comedor, la que yo mismo había restaurado. Escuché un ruido en nuestra habitación, y ahí los encontré. A ella, Isabela, el amor de mi vida, y a Martín, mi mejor amigo desde la universidad, y mi socio en el pequeño negocio que habíamos construido desde cero. No hubo gritos, no hubo explicaciones. La imagen se congeló en mi cerebro. La traición en sus caras, el pánico. El amuleto de madera se me cayó de la mano y rodó por todo el suelo de madera. Yo no dije nada. Di media vuelta y cerré la puerta del apartamento 4B por última vez, dejando mi llave en la mesita de la entrada, y empecé a caminar sin rumbo, no sé por cuántas horas. Hasta el sol se puso y yo seguía caminando. Cuando la conmoción inicial se calmó un poco, un frío terrible me recorrió. Fui a nuestra oficina, el estudio M&L. Mi llave no funcionó en la cerradura. El logo que yo había diseñado para la puerta de vidrio me devolvía el reflejo. Saqué mi teléfono para llamar a Martín, pero algo me detuvo. Intenté entrar a mi correo electrónico del trabajo, contraseña incorrecta. Intenté entrar a la cuenta bancaria de la empresa, acceso denegado. El golpe me dejó sin aire. Esto no había sido un simple error, un momento de debilidad. Esto había sido un plan. Martin era el hombre de negocios. Él era carismático, el que conseguía los clientes, el que manejaba los contratos y el dinero. Yo era el talento, el creativo, el que pasaba las noches en vela convirtiendo ideas en realidad. Yo confiaba ciegamente en él, y ahora me daba cuenta que, legalmente, la empresa estaba a su nombre, los clientes eran sus contactos, el dinero estaba en su cuenta, y yo solo había sido un tonto confiado. En el lapso de 3 horas lo había perdido todo. Mi hogar, mi novia, mi mejor amigo, mi trabajo, mi empresa y mi dinero. Esa noche dormí en un hotel barato que olía a cloro y a tristeza. Fue el punto más bajo de mi vida. Las siguientes semanas, o quizás fueron meses, son un borrón. Me hundí en una niebla de depresión, me sentía paralizado por la humillación. Apenas comía. Intenté contactar a algunos de nuestros antiguos clientes, pero la historia que Martin les había contado era muy buena. Que yo había sufrido una especie de crisis nerviosa, me había vuelto inestable y había abandonado la empresa. Él, como buen amigo, estaba tratando de salvar el barco. Algunos me ofrecieron lástima, pero nadie me ofreció trabajo. Incluso me encontré con una antigua amiga en común, Laura, en un supermercado. Ella me vio, sus ojos se abrieron con lástima, y luego se desvió por otro pasillo para evitarme. El veneno de Martin había funcionado. Yo me volví un fantasma social. Isabela se quedó con todo el apartamento. Martin se quedó con todo en la oficina. Vi en redes sociales que no perdieron el tiempo. A las pocas semanas ya eran una pareja oficial, viajando, cenando en lugares caros. Publicaron una foto desde un balneario de lujo, el mismo el que yo había estado planeando llevar a Isabela por nuestro aniversario. Estaban viviendo la vida que se suponía que era mía, y le estaban pagando con el dinero que yo había ayudado a ganar. Toqué fondo. Mis ahorros personales se habían ido a la cuenta conjunta con Isabela, presuntamente para nuestro futuro. Tuve que vender mi buena computadora, mi tableta de diseño y mi auto
para pagar las deudas de la tarjeta de crédito que me quedaba. Ver cómo se llevaban mi equipo de trabajo se sintió como una amputación. Tuve que mudarme. Dejé el barrio bonito y me fui a un cuarto pequeño y oscuro en un apartamento compartido al otro lado de la ciudad. El yeso se caía de las paredes y el baño era compartido con otras 4 personas. Podía oír las peleas de mis vecinos a través de las paredes delgadas. Para sobrevivir, conseguí un trabajo en una tienda de fotocopias. Pasaba mis días imprimiendo currículums de otras personas, haciendo fotocopias de libros de texto, respirando el polvo del tóner. Era un trabajo mecánico, sin alma. El olor a tinta y el papel barato se me pegaba a la ropa. Era un fantasma de lo que yo había sido. Mis manos, antes que creaban diseños para marcas, ahora solo apretaban botones en una máquina ruidosa, bajo una luz fluorescente que zumbaba. Este periodo de oscuridad duró casi un año. Un año de levantarme, ir a ese trabajo gris, volver a mi cuarto y dormir. La rabia inicial se había convertido en una apatía fría. Ya no sentía nada. Me había vuelto invisible, incluso para mí mismo. El cambio comenzó con algo muy pequeño. Un día, a la tienda de fotocopias entró una señora mayor, doña Elvira. Tenía una panadería tradicional a unas cuadras de ahí, un negocio familiar que apenas sobrevivía. Venía a imprimir unos menús que había hecho su nieto en un programa básico. El diseño era terrible. Usaba letras cómicas, colores chillones y fotos borrosas. Me daba hasta pena verlo. No sé qué me pasó. Quizás fue la primera vez en un año que sentí algo parecido a la compasión. O quizás fue simplemente un impulso profesional. Le dije que esperara. Esa noche, en mi cuarto, en una laptop vieja y lenta que había comprado de segunda mano, me quedé despierto hasta la madrugada. Al principio, mis manos se sentían torpes, oxidadas. Borré los primeros 3 intentos. Me sentía un fraude. Pero entonces, recordé la harina en el delantal de doña Elvira, el calor que salía de su tienda, y algo hizo clic. Diseñé un nuevo logo para ella, algo simple, cálido, inspirado en las baldosas antiguas de su local. Dibujé a mano unas pequeñas ilustraciones de sus panes, la concha, el cuerno, la trenza. Hice un menú limpio y bonito, con una tipografía que se sentía clásica, pero fácil de leer. Al día siguiente, se lo mostré. Doña Elvira se quedó mirando los papeles, en silencio. Se puso sus lentes, que colgaban de una cadena. Luego levantó la vista, y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que era lo más bonito que alguien había hecho por su negocio en 20 años. No tenía mucho dinero para pagarme, así que me ofreció un trueque: café y pan gratis durante un mes. Acepté. Comer pan caliente y café de verdad, en lugar de fideos instantáneos, fue un lujo. Pero lo más importante fue otra cosa. Sentí una chispa, débil, pero estaba ahí. Había creado algo de nuevo, y lo había hecho por las razones correctas. Doña Elvira enmarcó el logo y lo puso en su mostrador. Colgó los menús nuevos con orgullo, y la gente empezó a notarlo. Sus ventas subieron un poquito. Unas semanas después, un hombre llamado Javier entró a la fotocopiadora. Me preguntó si yo era el tipo que había hecho el diseño de la panadería Elvira. Resultó que él estaba abriendo una pequeña cafetería en un barrio cercano. Quería ese mismo estilo, algo honesto, hecho a mano y con alma. Javier fue mi primer cliente oficial. Me pagó lo justo, y con ese dinero compré una tableta de diseño usada. Llamé a mi nuevo proyecto Estudio Cero, porque lo había empezado desde cero, sin socios, sin inversores, sin oficinas elegantes. Solo yo, en mi cuarto y con mi laptop lenta. Después de la cafetería de Javier, vino la carnicería de la esquina, que quería etiquetas nuevas para sus productos. Luego, una librería de viejo que necesitaba una nueva fachada. Me pagaron mitad en dinero y mitad en libros de arte. Acepté encantado. Luego vino una banda local que necesitaba la portada de su primer disco. Y por último, un refugio de animales que necesitaba folletos de adopción. Mi estilo era lo opuesto a lo que hacíamos en ML. No era frío ni corporativo, ni trataba de impresionar a grandes marcas. Era real, cercano y personal. Escuchaba las historias de esta gente. Me sentaba en sus locales, tomaba notas, entendía su pasión. Y luego, traducía esa pasión en un diseño.
El boca a boca entre los barrios es poderoso. Los pequeños negocios empezaron a recomendarme. Cada trabajo era pequeño, pero sumaban. Pasó otro año. Pude dejar el trabajo de la fotocopiadora. El día en que renuncié, mi jefe apenas se dio cuenta, pero yo me sentí libre. Me mudé a un pequeño estudio, solo para mí. Era pequeño, pero estaba limpio, y tenía buena luz. Puse un escritorio junto a la ventana. Pude comprar una computadora nueva y equipo profesional. Estudio Cero empezó a tener un nombre. Me convertí en el diseñador de los pequeños, de los que tenían una historia que contar. Yo no vendía branding, yo ayudaba a la gente a mostrar su pasión. Mi portafolio ya no eran logos fríos para empresas sin rostro, eran las sonrisas de Doña Elvira, Javier y los dueños de la carnicería. Yo estaba tan enfocado en mi trabajo, en construir algo mío, que casi había olvidado el pasado. Ya no revisaba las redes sociales de Martín e Isabela. El dolor sordo se había ido, reemplazado por la satisfacción del trabajo bien hecho. Yo estaba sanando. 2 años después de aquel martes, recibí una llamada. Era de una de las cadenas de hoteles más grandes del país. Querían renovar su imagen. Estaban cansados del lujo frío y corporativo que ya no conectaba con nadie. Habían visto mi trabajo para la cafetería de Javier y otros locales. Querían esa autenticidad. Fue el contrato de mi vida. Fue un proyecto enorme, agotador y maravilloso. Trabajé durante 6 meses sin parar. La noche del lanzamiento de la nueva marca del hotel fue un evento enorme. Invitaron a toda la prensa, a empresarios, a gente importante. Y yo estaba ahí, como el director creativo del proyecto. Usaba un traje nuevo, pero me sentía cómodo. Estaba orgulloso de mi trabajo. Doña Elvira y Javier estaban ahí. Los había invitado como mis acompañantes de honor. Y entonces, al otro lado del salón lleno de gente, los vi. Eran Martín e Isabela. El tiempo se detuvo por un segundo. Martín se veía más viejo. Su traje caro no lograba ocultar que estaba hinchado y cansado. Isabela estaba a su lado, con una sonrisa tensa y ojos que se habían movido con nerviosismo por la habitación. Se veían fuera de lugar, como si estuvieran cazando. Más tarde, un ejecutivo del hotel me contó, sin saber mi historia, que la agencia de Martin e Isabella, M&I Creative, estaba al borde de la quiebra. Habían perdido a su cliente más grande. Martín era buen vendedor, pero sin nadie que hiciera el trabajo creativo de calidad, su fachada se había derrumbado. Los clientes se cansaron de las promesas vacías. Estaban ahí esa noche, no como invitados, sino colándose, desesperados por hacer contactos. Nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en los ojos de Martín, luego la incredulidad y finalmente el pánico. Isabela palideció. Martín levantó una mano, como en un saludo, y comenzó a caminar hacia mí. Su rostro intentaba formar una sonrisa falsa, de esas que yo conocía tan bien. Seguramente quería pedirme algo, trabajo, dinero o quizás perdón. Aunque lo dudaba, probablemente quería conectar de nuevo, ahora que yo ya era exitoso. Yo me quedé quieto, dejé que se acercaran unos pasos. Isabela se quedó atrás, incapaz de moverse. Y entonces hice lo único que podía hacer. No le grité, no le insulté, no le recordé el dolor que me habían causado. Simplemente lo miré. Miré a Isabela y luego, lenta y deliberadamente, les di la espalda. Me giré hacia el director del hotel, que me llamaba con una copa de champaña en la mano para felicitarme. Caminé hacia él, hacia mi nuevo futuro, sin mirar atrás. Hoy tengo mi propio estudio. Se llama Estudio Cero. Y el nombre, en efecto, se quedó. Es un espacio luminoso y abierto en un edificio antiguo restaurado, con una vista al parque. Ya no trabajo solo. Tengo un equipo pequeño de 2 diseñadores jóvenes, Ana y Carlos. Son apasionados y talentosos, y les pago un sueldo justo y les doy crédito por su trabajo. Mi filosofía como jefe es ser todo lo que Martín no fue: honesto, transparente y colaborativo. El mes pasado un abogado me contactó. M&I Creative oficialmente se había declarado en bancarrota. Martín e Isabel estaban siendo investigados por un fraude fiscal. Como yo había sido socio fundador,
Mi firma era necesaria para disolver legalmente la antigua entidad. Fui a la oficina del abogado, firmé el papel que borraba Estudio M&L. No sentí nada, ni alegría, ni tristeza, solo alivio. Me enteré por Laura, la amiga que me había evitado en el supermercado, que Isabel había dejado a Martín tan pronto como el dinero desapareció. Laura me había enviado un largo correo electrónico disculpándose por no haberme creído. Yo acepté su disculpa. A veces, cuando tomo café por la mañana en la ventana de mi nuevo estudio, pienso en el apartamento 4B. Pienso en todo lo que perdí ese día. Pero ya no duele. Resulta que me hicieron un favor. Me quitaron una vida que yo creía que era mía, pero que en realidad dependía de ellos. Tuvieron que quemarlo todo para que yo pudiera, por fin, construir algo que fuera verdaderamente mío. Y esta vez lo construí sobre roca, no sobre arena.